Saludos mi gente, espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos a otro video. En este video vamos a estar hablando sobre probabilidades y ventajas en el mercado. Las probabilidades matemáticas nos van a ayudar a entender lo que viene siendo ese porcentaje tanto, ¿verdad?, de cuáles son las probabilidades de nuestra estrategia que se dé en base a la estructura de mercado y, ¿verdad?, muchos otros factores que nosotros vamos a ver en el futuro. Y la ventaja es lo que nosotros, ¿verdad?, identificamos como el edge en inglés, que es básicamente esa estrategia, ¿verdad? Nosotros vamos a poder identificar lo que viene siendo el porciento de ganancia, el porciento de rentabilidad, básicamente el riesgo-beneficio, y todas esas métricas son súper importantes que nosotros las tengamos en consideración, porque al final del día eso nos va a ayudar tanto psicológicamente y entender en qué parte de nuestra estrategia nos encontramos, porque al final del día, como les comentaba en las clases pasadas, siempre viene esa racha perdedora. Eso es bien importante entender cuáles son las probabilidades, porque al final del día esas rachas perdedoras siempre van a venir, o verdad, a veces vienen esas rachas ganadoras que son súper excelentes, lo cual, verdad, siempre es bueno tener estas probabilidades y esta data, verdad, porque esto son estadísticas al final del día en consideración para poder entender todo en confluencia, porque, ¿verdad?, el trading no es solamente estrategia y mentalidad, ¿verdad? También es básicamente en base a matemáticas, lo que viene siendo las probabilidades y nuestra ventaja, que es básicamente una probabilidad o una estadística de nuestra estrategia. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Al final del día nosotros en esta presentación vamos a comprender cómo es que tenemos esa ventaja en el trading. Les trae distintos ejemplos para que puedan entenderlo. Primero que nada vamos a ver los principios matemáticos en el trading. Luego vamos a ver lo que viene siendo las métricas, win rate o el riesgo-beneficio y cálculo de la expectativa de ganancia. También vamos a ver cómo esto al final del día se aplica en el trading o en el mundo real. Las probabilidades matemáticas. Básicamente vamos a empezar por el win rate o el porciento de rentabilidad, proporción de operaciones ganadoras respecto al total de operaciones. Esto es lo que nos va a decir cuán rentable es nuestra estrategia, ¿verdad? Esto puede variar desde un 30-40%, incluso hasta un 60%, diría yo, 70%. Casi siempre lo normal es verlo entre un 40, 50, 60 por ahí, ¿verdad? No creo que sea necesaria una rentabilidad de un 80-90% para ganar dinero, ¿verdad? He visto gente que gana mucho dinero, ¿verdad? 6 cifras por trade o 6 cifras en un solo mes con estrategias que tienen 30% de rentabilidad. Pero recuerden, mientras menos por ciento de rentabilidad, más riesgo-beneficio necesitas al final del día. Por ejemplo, con un 1 a 3 de riesgo-beneficio, tú puedes tener un 30% de rentabilidad. Ahora, si tú tienes un 1 a 2, pues es bastante probable que tengas aproximadamente entre un 40 y un 60% de probabilidad de rentabilidad o por ciento de rentabilidad. Luego, ¿verdad?, el riesgo-beneficio, relación entre la pérdida potencial y la ganancia potencial. Una relación baja indica que la ganancia potencial supera al riesgo. Esto básicamente en arroyo habichuela es cuánto nosotros vamos a perder para ganar, ¿verdad? Lo que viene siendo el 1 a 2, el 1 a 3, 1 a 4, 1 a 1. Nunca recomiendo lo que viene siendo un 1 a 1, ¿verdad? Perder 1 para ganar 1, porque al final del día las estadísticas son un poquito, puede tener un win rate más alto, pero al final del día si tienes una racha perdedora es más difícil sobrepasar, ¿verdad? Llegar de nuevo en ganancia luego de esa racha perdedora, porque necesitas más trades. Necesitas la misma cantidad de trades o incluso más trades para irte en ganancia de los que tuviste en la racha perdedora. Nosotros vamos a ver ejemplos de eso ya mismo. Siempre les recomiendo un 1 a 2 como mínimo, y lo que nunca les recomiendo, nunca, pero nunca, es un risk to reward negativo o un riesgo-beneficio negativo. Es decir, perder, por ejemplo, 3% para ganar 1%, jamás en la vida hagan eso. Eso es un error que probablemente muchos traders cometen y no es lo más factible, ¿verdad?, al final del día. También, ¿verdad?, la expectativa es el promedio que se espera ganar o perder por operación. Depende tanto del win rate como del riesgo-beneficio. Entonces, a mano derecha le puse las fórmulas, por si ustedes las desean. Al final del día, nosotros tenemos ya aplicaciones que nos dan lo que viene siendo estas fórmulas, ¿verdad? Lo que nos viene siendo estas métricas, lo que viene siendo el win rate, el average risk to reward o el riesgo-beneficio promedio, y nos deja saber, ¿verdad? Algo que también quiero dejarles saber es que seamos flexibles con el riesgo-beneficio. Nosotros, mientras vayamos
pasando, ¿verdad? Más clases y otros videos, nosotros podemos ser un poquito más flexibles con el riesgo-beneficio, porque aquí no siempre vamos a buscar un 1 a 2 fijo, ¿verdad? Hay veces que al target que nosotros tenemos o donde nosotros queremos llegar puede que sea un 1.9. Entonces, si el trade es de alta probabilidad, podemos tomar un por ciento de riesgo para ganar un 1.9 o un 1.95, 1.8, ¿verdad? Y puede que el trade incluso siga expandiendo más. Y en vez de un 1 a 2, ganamos un 1 a 2.5, un 1 a 3. Nosotros vamos a ver todos esos ejemplos, pero ¿verdad? A la hora de buscar un riesgo-beneficio, quiero que seamos bastante flexibles. Nunca bajemos de un 1.5, ¿verdad? Hay trades que yo he tomado que me dan un 1.7. Entonces, como el trade pues se está moviendo lento, está consolidado, ha pasado mucho tiempo, simplemente tomo el 1.5, 1.6, 1.7 y ¿verdad? Es mejor tomar mínimo un por ciento de ganancia a tener un 0% de ganancia o incluso irse en pérdida. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso al final del día, ¿verdad? Siempre es mejor ganar $100 que no ganar nada o incluso perder $100, ¿verdad? So, eso es súper importante tenerlo en consideración. Hay que aprender a ser estrictos con nuestras reglas, pero ¿verdad? Al final del día hay que aprender también a saber hacer una mezcla de flexibilidad. Y ¿verdad? Vamos a ver de eso un poquito más adelante en esta misma semana, donde les voy a hablar lo que viene siendo ya esa mentalidad que hay que tener cuando nosotros estemos operando en los mercados. Y por último, ¿verdad? Les voy a mostrar aquí lo que viene siendo ya la fórmula de win rate, las operaciones ganadoras entre operaciones totales, luego el riesgo, beneficio, pérdida potencial entre ganancia potencial y la expectativa, el win rate por la ganancia media menos el 1 menos el win rate, ¿verdad? Que eso está en paréntesis, que daría cierto tipo de por ciento y por pérdida media. Ok, entonces el cálculo de la probabilidad de ganancia, vamos a entender primero qué es una probabilidad. La probabilidad mide la posibilidad de que ocurra un evento expresado entre 0 y 1, donde 0 representa una imposibilidad y 1 representa la certeza. Es un concepto fundamental de matemáticas y estadística para modelar la incertidumbre y fenómenos aleatorios. Porque recuerden, aquí lo único seguro es la pérdida. Nosotros nunca sabemos qué es lo que el mercado va a hacer. Nosotros en base a nuestra estrategia podemos leer el mercado y en base a la data que tenemos es probable que haga algo, es probable que el mercado suba, es probable que el mercado baje, pero al final del día nada es certero. Por eso es que nosotros necesitamos entender esto de la probabilidad al 100%. Ok, la fórmula, ¿verdad? El número de formas en que puede ocurrir el evento entre el número de resultados posibles, ¿verdad? Les traigo un ejemplo para que lo puedan ver en base a números y confluirlo con el trading. Al lanzar una moneda, solo puedo caer de un lado. Hay dos resultados posibles. La probabilidad se calcula así, 1 entre 2. Porque, ¿verdad? Vamos a lanzarla una sola vez, pero hay dos posibilidades, ganar o perder. Lo cual es lo mismo que pasa en el trading. Nosotros tanto podemos perder o podemos ganar, ¿verdad? Lo cual es un 50% de probabilidad. Lo cual, ¿verdad? Arrancando desde el primer intento en el trading, nosotros ya arrancamos con un 50% de probabilidad, lo cual es excelente. Ya tenemos cierto tipo de ventaja. Ahora, con el pasar del tiempo y con el pasar de intentos, nosotros vamos a ver otras probabilidades, lo cual les traje más ejemplos para que puedan seguir entendiéndolos, ¿verdad? El primer ejemplo viene siendo John y Jane apuestan $10 por cada lanzamiento de moneda. Si cae cara, Jane gana 10. Si cae cruz, John gana $10. Hay dos resultados posibles, lo cual hay un 50% de probabilidad. John pierde una, ¿verdad? Porque cayó cara y gana otro porque cayó cruz. Luego Jane, lo mismo. Gana uno porque cayó cara y pierde uno porque cayó cruz. Ok, entonces, ¿cuál es la expectativa? La probabilidad de ganar por la ganancia, que viene siendo la probabilidad, que viene siendo 0.5 o 50%. Ok, lo que pasa es que está en decimal. Y luego por los $10. Más la probabilidad de perder, que es lo mismo, el 50%. Si, por ejemplo, si tuvieses un win rate o una probabilidad de ganar 60%, pues aquí fuese 40%. Por la pérdida, que viene siendo los menos $10. Entonces, esto es un ejemplo perfecto de lo que viene siendo un 1 a 1. Ganar 1 o, ¿verdad? Perder 10 para ganar 10. Eso es básicamente el 1 a 1 que le estaba comentando. Por eso es que nosotros siempre necesitamos tener un riesgo-beneficio positivo, es decir, más de 1 a 2. Perder 1 para ganar 2, porque al final del día
pues no es lo más recomendable. Por eso el riesgo-beneficio es una de las cosas más importantes, una de las estadísticas más importantes que nosotros necesitamos tener, ¿verdad? Incluso he visto gente con el average risk to reward o riesgo-beneficio que lo tienen en 1.6, 1.7, pues como les comenté. Casi siempre todo el mundo lo que busca es un 1 a 2, 1 a 3, incluso 1 a 4, ¿verdad? Es posible, pero lo mejor es un 1 a 2, un 1 a 3. Y al final del día, ¿verdad? Hay que ser flexible porque no siempre el 1 a 2 se va a dar. Como les comenté, hay veces que se va a exceder el 1 a 2, como hay veces que el precio te va a dar un 1 a 8, un 1 a 9. Y eso es totalmente normal. Es mejor tomar la ganancia a que esperar la pérdida, ¿verdad? Al final del día. Todo depende el tipo de escenario, el tipo de setup que estemos tomando. Pero, ¿verdad? Un average risk to reward, riesgo-beneficio saludable, diría yo que es mayor de un 1.5, ¿verdad? Porque tienes ese 0.5 básicamente para jugar al final del día. Entonces, el segundo ejemplo, ya aquí cambié un poquito la cosa para que puedan ir entendiéndolo y viéndolo de otra forma. John y Jane están apostando dinero por cada lanzamiento. Esta vez, Jane logró que John aceptara un nuevo acuerdo. Si Jane gana, John debe pagarle $10. Si John gana, Jane solo tiene que pagarle $9. Dos resultados posibles, ¿verdad? El 50% de probabilidad, ya que se puede ganar o se puede perder. ¿Ok? El mismo escenario. John, en la primera, cayó cara, por lo tanto, significa que Jane ganó, John perdió. En la segunda fue cruz, que, ¿verdad? John se llevó la ganancia y Jane se llevó la pérdida. La expectativa, la probabilidad de ganar por la ganancia, que fue el 0.5 por 10, porque recuerden, si Jane gana, John debe de pagarle $10, que fue la primera. Luego el 0.5 por los 9, ¿verdad? Porque si John gana, Jane solo tiene que pagarle 9. Lo cual al final del día tuvo una ganancia de 0.50 centavos. Es decir, ¿verdad? Jane pues básicamente arriesgó menos de lo que iba a ganar, ¿verdad? El riesgo-beneficio era positivo, era mayor. Por lo tanto, con este pequeño cambio, Jane ahora tiene una expectativa positiva por el lanzamiento. Es una ventaja estadística comprobada a largo plazo. Esto aumenta la probabilidad de obtener beneficios. ¿Ok? Por eso es que el risk to reward siempre tiene que ser positivo y por eso quiero que tengan eso en consideración. Entonces vamos a ver el otro ejemplo. Este ejemplo ya es un poquito más cuando, ¿verdad? Referente a la racha perdedora y quiero que lo entiendan. Jane reconoce que su expectativa es positiva y ahora cree que su ganancia es segura. Lo que no acordó con John fue cuántas veces jugarían. Jane comete el error fatal de esperar certeza basándose en la probabilidad. La suerte y otros factores externos siempre influyen en los resultados reales. De ahí el término expectativa. ¿Ok? Entonces lo mismo, hay dos resultados posibles, ganar o perder, lo cual, ¿verdad? Hay un 50% de probabilidad. Luego básicamente John y Jane juegan nuevamente. John se va en ganancia 3 veces y Jane se va en pérdida 3 veces. Por creer que la ganancia estaba garantizada, Jane se estresó tras perder 3 veces seguidas y decidió cerrar y seguir adelante. Muchos traders tienen un sistema rentable pero no logran ser consistentes por falta de confianza y disciplina para soportar rachas de pérdidas normales, causadas por factores externos impredecibles. Por suerte, John ganó en el corto plazo. Sin embargo, si Jane hubiera seguido su sistema, habría terminado ganando a la larga. ¿Ok? Porque recuerden, si Jane ganaba, John le tenía que dar $10. Pero entonces, si John ganaba, Jane solamente tenía que darle $9. Al final del día, Jane, sí, como lo dice ahí, Jane iba a ganar. Porque simplemente ella tiene una racha perdedora no significa que al final del día o al final de su estadística iba a perder dinero. Al final de la estadística o al final del día las probabilidades y su porciento de ganancia o su expectativa como tal iba a ser positiva, por lo tanto iba a terminar ganando dinero. Eso es lo que le pasa a muchos traders. No saben sus estadísticas, no saben lo que viene siendo su riesgo-beneficio, no tienen ningún tipo de data, entonces como no se basan en las matemáticas, al final del día las matemáticas nunca van a fallar si las haces correctamente, ¿verdad? Eso es física, química, ingeniería, todo incluido. Por lo tanto, una vez, aquí específicamente estamos hablando más de estadística, ¿verdad? Pero las matemáticas, por ejemplo, cuando los hermanos Wright trataron de crear un avión,
ellos pues básicamente, o sea, ellos se basaron todo en matemáticas. Entonces, si tú haces la matemática correctamente, aquí no hay forma de fallar. So, por lo tanto, después que tú tengas tus estadísticas y sepas cuál es tu porcentaje de ganancia, sabes cuál es tu riesgo-beneficio, sepas toda tu data, no hay por qué dudar, ¿verdad? So, por eso esto es bien importante. Además de la mentalidad, esto es bien importante porque al final del día, si nosotros sabemos nuestra data, nuestras estadísticas, nosotros nos vamos a apoyar de eso y eso nos va a ayudar mucho en la parte psicológica. Ok, entonces, ¿cuál va a ser la aplicación de esto, ¿verdad? De estas probabilidades en el trading en el mundo real? A medida que aumenta el tamaño de la muestra, ¿verdad? O el número de lanzamientos a un evento, ¿verdad? Aleatorio, el promedio de los resultados converge al valor esperado o media del evento, reduciendo el efecto de la variación aleatoria. Es decir, mira, si nosotros vemos el número de lanzamientos, cada vez que va aumentando, ese por ciento de probabilidad va ajustándose. Porque claramente a corto plazo nosotros podemos tener, como, ¿verdad? Como bien vimos en el otro ejemplo, una racha perdedora o como podemos tener una racha ganadora. Entonces, si al principio nosotros tenemos una racha ganadora y luego comenzamos a ver pérdida tras pérdida, pérdida tras pérdida, pues sabemos que nuestro sistema al final del día no está funcionando, hay que comenzar a hacer ajustes. Pero ahora, si nosotros vemos pérdida, ganancia constantemente, pero al final de un periodo bastante, de un mes, por decirlo así, ¿verdad? Yo siempre les recomiendo que ustedes saquen su por ciento de ganancia como tal mensual. Lo pueden hacer cada 2 semanas, lo pueden hacer semanal, pero lo mejor sería mensual, en un periodo mensual de 30 a 31 días aproximadamente, y vean cuál es su por ciento de acierto, su por ciento de rentabilidad o su por ciento de ganancia al final del día. Porque así ustedes van a saber si su sistema está funcionando o no. Ustedes ven, ¿verdad? En el ejemplo que hay en pantalla, a mayor número de lanzamientos, el por ciento de probabilidad se va alineando. Es decir, se va acercando a lo que nosotros queremos, ¿verdad? Para asegurar que tu ventaja o tu edge de trading se mantenga efectiva a lo largo del tiempo, es necesario aplicarla de forma consistente sin importar el resultado de cada operación individualmente. ¿Ok? Por eso es que nosotros nunca podemos tomar en consideración lo que pasó en el trade anterior ni tener miedo de si vamos a perder nuevamente, si vamos a ganar, porque cada trade es individual. Cada trade es una experiencia distinta. Eso es súper importante nosotros entenderlo. Olvidarnos del trade anterior. No importa si fue una ganancia, si fue una pérdida. Simplemente enfocarnos en el trade que tenemos frente a nosotros o la oportunidad que tenemos frente a nosotros, ¿verdad? Entonces, los puntos claves que yo quiero que ustedes se lleven de esta presentación, el edge, ¿verdad? O la ventaja, como quien dice, proviene de la combinación del win rate y del riesgo-beneficio, no solo de un alto porcentaje de aciertos, ¿verdad? La expectativa se calcula como win rate por ganancia media menos 1 menos el win rate por pérdida media y debe ser positiva para tener cierto tipo de ventaja a largo plazo. Una moneda justa tiene probabilidad de 50-50, sin embargo, la expectativa depende de la relación de pagos. ¿Verdad? Eso es bien importante porque nuestra probabilidad ya en el trading comienza siendo un 50-50, pero todo depende de nuestro riesgo-beneficio. Nunca se le ocurran tener un riesgo-beneficio negativo, y pueden tener un riesgo-beneficio 1-1, pero asegúrense que su win rate es mayor de un 70-80%. ¿Okay? Y luego las rachas de pérdida son normales. Lo importante es seguir una estrategia con ventaja sin dejarse influenciar por los resultados recientes. Siempre es bueno saber nuestras estadísticas para evitar esas emociones, porque somos seres emocionales y al final del día no hay forma de apagar esas emociones. Sí hay forma de controlar nuestra mente y nuestras emociones, pero siempre van a llegar, y es saber cómo nosotros vamos a manejarlas. Porque al final del día de eso se trata el trading. Tú tienes que convertirte en una persona que sabe manejarse emocionalmente, que sabe cuándo entrar en un trade, cuándo no entrar, cuándo las probabilidades están en tu favor, ¿verdad? Ser un trader, ¿verdad? Si lo buscamos en Google o en cualquier plataforma de búsqueda, es el trabajo más difícil. Y no quiero que tengan miedo por esto, pero quiero que lo tomen en consideración, porque, ¿verdad? Esto va a requerir mucho de ustedes y todo el mundo lo puede lograr. No todo el mundo está hecho para esto, pero todo el mundo lo puede lograr. ¿Y por qué no todo el mundo está hecho para esto? Porque no todo el mundo tiene lo que se requiere, no tiene la resiliencia, no tiene la paciencia, no tiene la dedicación para dedicarle a esto. Pero, ¿verdad? Yo les exhorto a ustedes que si ustedes realmente lo ven, lo creen y sienten que pueden lograrlo, ustedes pueden con todo. Eso es lo de menos.
Y por último, la disciplina y la consistencia en la aplicación de tu estrategia son esenciales para obtener resultados a largo plazo. Ok, eso es lo más importante, ¿verdad? Luego de lo que les comenté, la disciplina y la consistencia, ¿verdad? La disciplina es la habilidad de tú hacer algo teniendo, ¿verdad?, la motivación o sin motivación, lo que viene siendo el backtesting, hacer algo, ¿verdad?, sin tener ningún tipo de emociones o esas emociones bajo control. Y la consistencia, hacer lo mismo todo el tiempo, no importa el resultado. Ok, eso es súper importante. Y pues nada, gente, quería explicarle esto, lo que viene siendo el win rate, las probabilidades, el edge que nosotros tenemos y la ventaja que nosotros tenemos hacia el mercado una vez creamos una estrategia rentable. Así que si tienen dudas o preguntas, no duden en preguntar. Pueden contactarse conmigo a través de cualquier red social o en el Discord o en los comentarios si tienen dudas. Y nos vemos en la próxima.